Hola, hola, ¿cómo están? Amiga, Hola, 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 ¿me escuchas bien? sí, sí, yo también me escucho bien. Eh, Traigo te, es- audífonos. te escucho bajito, pero creo que es mi celular. Ahí está, ya le puse a todo. ¿Me escuchas mejor? Sí, a ver, yo Ok, también me escucho porque traigo muy bien. audífonos y no sé si. Ay, bueno, les cuento que es la primera vez que yo tengo esta dinámica en mi perfil. Estoy muy contenta de que ya hay 38 personas conectadas. Eh, Les voy a presentar un poquito. Estoy aquí con la doctora Priscila Villalbazo. Ella es nefróloga. Hizo un gran esfuerzo por estar aquí así de guapa porque ella está viviendo en Madrid. ¿Y allá qué horas son? Ahora son las 6 de la mañana, justo. 6 de la mañana. Así es que valoren el esfuerzo que hizo para conectarse aquí con nosotros y podernos dar una cátedra, en sus palabras tan sencillas como todo lo hace ver tan fácil en un mundo tan difícil como es la nefrología. Y pues vamos a empezar. ¿Te parece? Sí, 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 claro que sí. Muy bien. Yo como tú, bueno, yo como muchos aquí, vamos a tener mil dudas porque mi fuerte no es la nefrología. Entonces, yo también voy a aprender mucho, mucho en aquí. Pero quisiera que empezáramos con lo básico, que es que nos cuentes un poquito en términos generales qué función principal, yo sé que tiene muchas, pero cuáles de las funciones principales del riñón en nuestro cuerpo. Sí, bueno, la función, la primera es como la más conocida por todas las personas, ¿no? Que es como la producción de orina y todos sabemos que a través de la orina normalmente es que nuestro cuerpo saca pues todos los desechos que se producen durante cualquier función que tiene cada célula de nuestro cuerpo. Pero también algo muy importante que se nos olvida es que el riñón también es un órgano que puede producir sustancias, principalmente hormonas, que nos ayudan a mantener nuestra salud de los huesos, controlando lo que es calcio, fósforo. También nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, de todos los líquidos, mantener el control de nuestra presión arterial. Nos Importante. ayuda también a estimular a nuestra médula ósea para que se produzcan más células eh, sanguíneas. Y la función quizá menos conocida pues es la de también la regulación de lo que es la vitamina D, que es una parte bien importante de lo que hablábamos precisamente de la salud de los huesos. Y finalmente, quizá la menos conocida es la producción de una sustancia que se llama cloto, que nos ayuda muchísimo para funciones antienvejecimiento. Y antienvejecimiento a nivel de células, no antienvejecimiento a nivel Claro. de arrugas y demás, sino a nivel de células. Y esas serían básicamente las principales funciones que tiene. Las funciones generales, claro. Y digo, sabemos que tiene muchísimas más, pero vamos como a darlo todo muy digerido. Lo primero, perdón, que quisiera confirmar es que si nos estamos escuchando bien, ¿nos escuchamos bien? ¿Nos podrán por favor ahí poner? Porque luego mi internet falla mucho y me da miedo que nos escuchemos cortadas o así. Así Y es que, si alguien pudiera decirnos de las que están conectadas, si alguien pudiera decirnos si nos escuchamos bien. Y mira, dicen que sí nos escuchamos bien. ok, John dice que sí, Lupis dice que sí, ok, estoy, Steph dice que sí, entonces estoy confiándome en que sí. Muy bien. Bueno, pues sigamos. Ahora, en todo este mundo de redes sociales yo ya tengo bien mi postura en esto, pero quisiera preguntarte, ¿qué onda con lo detox? Tú como nefróloga, ¿qué opinas de este término? Que lo vemos en todos lados, que luego te lo venden en muchos productos, te ponen la etiqueta para venderte.
no sé, un plan de algo, o que si el juguito verde es detox, o que si este superfood es detox, que, ay, la invitada muy lejos del micro, ok, acércate entonces un poquito más, amiga. Bueno, ok. A ver, Espero espero, que se escuche mejor ahora. sí, espero que se escuche mejor. Ok, Bueno, ¿qué opinas? respecto a detox, si la verdad es que si nuestro cuerpo estuviera acumulando tantas toxinas como para que requiriéramos desintoxicarlo, estaríamos hablando de entrada de que estamos enfermos, ya Ujú. sea del hígado o de los riñones. Entonces, en teoría, una persona que se encuentra sana realmente no requeriría llevar a cabo ninguna cosa detox. Y específicamente todas estas modas que están muy basadas en que únicamente te tomes jugos o únicamente te tomes licuados, lo único que hacen pues es hacerte pasar por periodos donde no vas a consumir suficientes nutrientes ni Exacto, la proteína suficientes. sobre todo. Exacto, o sea, porque solamente te dicen, te tienes que tomar un jugo de esto durante 2 días seguidos o un licuado de esto durante 3 días seguidos. Entonces, ni estás ingiriendo la cantidad suficiente de lo que requieres en esos días y como tú mencionas, se te va sobre todo el músculo. Es lo que Y, pierdes, o y, sea, pierdes. y Uh por -huh. ejemplo, tú teniendo tanto conocimiento acerca pues de un órgano tan importante como lo es, como son los riñones, ¿no te medio, como que te mueve el hecho de que alguien le ponga tanta fe a un jugo verde y pensando que un jugo verde va a ser la chamba que hace el riñón, que hace el hígado, que hacen los pulmones? O sea, como que esto de lo detox a mí es una corriente contra lo que lucho mucho en educar, que un jugo verde, por ejemplo, no va a traer nada más de fibra, agua, vitaminas y minerales. Y dejemos de ponerle, agregarle valores que no están. No existe, no hay, a mi punto de vista, un solo alimento que por sí solo, o incluso varios combinados, le lleguen siquiera al trabajo, o sea, a lo que se encarguen de lo que se encarga, por ejemplo, el riñón, que ese sí te está desintoxicando la sangre 24/7 y que a lo que tengo entendido, tú ya me corregirás, está también encargado de mantener tu pH bien todo el tiempo. Claro, en ese aspecto, a mí el enfoque que me gusta mucho más es considerar que obviamente los alimentos que consumimos o sea, no solamente van a llegar a nutrirnos a nosotros como tal, sino que al final hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, un jugo verde es que no es que sea malo. Como tú No, mencionas, claro que no. obviamente te va a aportar fibra, te va a aportar minerales, vitaminas, y sí, no te va a ayudar a desintoxicarte como tal, pero cada vez que nosotros consumimos un alimento, no solo nos estamos alimentando a nosotros, sino también a nuestros eternos compañeros de vida, que es la microbiota, que para quienes no lo conocen, o sea, la microbiota son todas esas bacterias que tenemos en nuestro intestino y que nos pueden ayudar, ellas sí que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque si les damos el estímulo adecuado a través de los alimentos correctos, por ejemplo, en este caso, un jugo verde, eh, vamos a hacer que ellas trabajen mucho mejor y ellas sí que nos van a ayudar a que la cantidad de toxinas que se producen durante la digestión Claro, sean desechadas de una manera más eficaz. claro. Entonces, yo creo que es algo, un concepto que todos deberíamos de empezar a trabajar mucho más. O sea, que no es que el alimento como tal tenga un efecto directo, pero es cierto que consumir los alimentos adecuados nos van a ayudar
a que nuestra microbiota esté muchísimo mejor, y eso sí te puede dar un empujoncito para que te mantengas con mejores condiciones y con mejor estado de salud. Porque Claro, además en los últimos años ha surgido muchísimo una corriente en la medicina donde muchas enfermedades, incluyendo la enfermedad del riñón, inician o empeoran cuando hay un desequilibrio precisamente en nuestra microbiota. Y es por eso también que se ha empezado a escuchar cada vez más, o se ha empezado a difundir cada vez más información, por ejemplo, sobre el uso de prebióticos y de probióticos. yo soy súper insistente con que la gente, todos debemos de tomar probiótico. Yo soy fan de los búlgaros, pero ahora sí que cualquier tipo, pues va a ayudar. Pero o sea, lo que iba con esto, que sí, tienes toda la razón en todo lo que dices, pero a mi punto de vista, nunca un alimento por sí solo va a llegar a hacer la chamba tan fuerte que hace el riñón. Porque el riñón, como ya lo medio resumiste, porque híjole, las funciones son infinitas, ¿no? Pero qué tan importante es, o sea, literalmente para un chorro de cosas que luego ni sabemos, o que la gente nunca se pone a ver la importancia que tiene, ¿no? Tan importante es y tanto lo respeto que, por ejemplo, yo no trato a personas con insuficiencia renal. Son de los pocos pacientes, o sea, de las pocas patologías que yo no trato, porque sé lo delicado que es dar los alimentos inadecuados a una persona que ya tiene el riñón así de dañado. Y me gustaría que la gente, si tiene preguntas, cualquier cosa que se relacione con el riñón, por favor, aprovechen a la doctora Priscila porque desdobla y da la información bien fácil. Entonces, ahorita hagan de cuenta que están como en consulta gratis, déjenos dudas si tienen. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy viendo aquí una pregunta de Yaiko que dice qué alimentos ayudan a la microbiota. Ah, En sí. general, los alimentos que se consideran que pueden estimular más a la microbiota, la fibra de cualquier fuente, de cereales, de vegetales, de frutas, los polifenoles que se encuentran, aunque se encuentran en muchísimos alimentos, están mayoritariamente en frutos rojos y en frutos secos, aunque la mayoría de las frutas al final de cuentas los contienen. Y también estaría el selenio, que la principal fuente sería el pescado y los frutos secos también. Y bueno, los alimentos que se consideran que por el contrario son más dañinos para la ¿Perjudican? microbiota, ¿Por ajá, qué? sería Porque ahí también perdón, es que ahí también te preguntaron, es que ya están empezando a poner preguntas buenas. ¿Qué alimentos, ay, espérame, se me fue. Eh, alguien te preguntó, ¿la hierba de palo azul y la hierba del sapo son buenas para piedras en los riñones? claro, la hierba de palo azul, ya lo había comentado por ahí en un vídeo. Hay algunos casos reportados donde se ha producido daño directamente en el riñón por su uso, en grandes, sobre todo cuando se consume en grandes cantidades. Algo que me comentaba mucho era, sí, sí, pero eso, cuando la consumes en grandes cantidades. El problema es que cuando te haces un té, por ejemplo, de palo azul, ¿cuánto es mucha cantidad? O sea, realmente no sabemos ¿Cómo qué cantidad del dosificas? extracto, claro, o qué tan concentrado está o no el té que te estás preparando. Sí, Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, el palo azul normalmente lo considero una hierba que no se debería de tomar para evitar, porque además hay que tener en cuenta que cuando hablas de qué tan bueno o malo puede ser alguna cosa, tiene mucho que ver también con cuál es tu susceptibilidad. O sea, a lo mejor lo que yo me consumo en un té no me pasa nada, pero tú, si ya tienes algún riesgo,
si te lo consumes una vez, pudiera ser que tuvieras algún problema por tomártelo. Entonces yo Claro. en general ese tipo de hierbas no las recomiendo. Y lo Y, que es la hierba del sapo, no tengo idea de cuál sea, esa sí y no. déjenme les digo algo. En la dosis está el veneno. El problema de los suplementos y sobre todo de los suplementos que no vienen respaldados por un laboratorio serio es que si te hacen daño, aparte, ¿a quién le vas a pelear? Pues, o sea, aparte, ¿no? O sea, aparte de que la salud se te frega, pues ¿con quién vas a decir, oye, tu producto me está dañando? Ahora, eh, hay un chorro de desregulaciones en productos, al menos aquí en México, y me atrevo a decir que en el mundo entero, sobre, sobre muchos tés, porque la cultura mexicana es mucho de hierbitas, de hojitas, y no es que esté mal, pero hay que tener el conocimiento suficiente y ver si sí es efectivo, qué dosis, y como dice la doctora, ¿cómo vas a saber cuánta dosis? Si ni siquiera hay un laboratorio que te esté respaldando y que te diga, esta es la dosis, porque a veces es simplemente la bolsita o que las compran en el mercado y confiar que también te estén dando lo que dicen. Entonces, híjole, para cosas de suplementos tengan mucho cuidado porque el riñón es como la coladera que por ahí va a pasar todo. Entonces, y ay, es todo un tema, pero mejor ahórrenselo. Aquí ya les está diciendo la experta que no, háganle caso. Ahora, te dejaron otra pregunta buena. Nos, la fijé, no sé si la alcanzas a ver, que dice, Así, me dice el médico que es normal que me den infecciones urinarias una vez al año. Es cierto, ya que me han dado en 3 años 3 infecciones fuertes. Yo te diría que no, pero que la doctora no, se adentre más en esta pregunta. claro, de, no es que sea, no es que se pueda catalogar como normal, pero en realidad las mujeres, el 50% de las mujeres suelen tener alguna tendencia a desarrollar infecciones de vías urinarias de manera frecuente. En realidad, un episodio de una vez al año pudiera incluso no considerarse tan grave, tomando en cuenta que no, ni siquiera se puede considerar como infección recurrente. ¿Cuándo es cuando tenemos el problema? Cuando tenemos al menos 2 infecciones por año, Ok. ahí sí empieza a volverse cada vez más frecuente. Creo que en su caso muy específico, deberían de buscar bien por ahí si pueden encontrar algún factor que esté relacionado con que estés desarrollando infecciones de manera tan frecuente, aunque, como te digo, en teoría, una infección al año, a lo mejor simplemente eres una de esas mujeres que tiene tendencia a desarrollar infecciones de manera frecuente. Entonces, ahí tú más bien tendrías que enfocarte un poco a realizar las medidas que se recomiendan para evitarlas, que sería, por ejemplo, un número uno, tener muchísima higiene, sobre todo cuando vayas a tener relaciones y demás, pues Orinar tener después, ¿no? higiene antes y después, procurar estar tomando mucha agua para estar orinando lo más seguido que puedas, no aguantarte mucho tiempo las ganas de orinar, porque eso también suele a las mujeres producirnos problemas de infecciones de vías urinarias. Y bueno, el uso de ropa interior, por ejemplo, ya sabemos que que debe de ser, procurar que sea de algodón. Y bueno, muchísima higiene también al momento de utilizar baños públicos. De Y aguilita, como decían las mamás, de aguilita. de aguilita y bueno, también cuando tenemos el periodo menstrual, también tener muchísima higiene, porque obviamente el utilizar las compresas y los tampones, pues siempre son una fuente importante de bacterias que al final siempre pueden migrar hacia nuestra uretra y producirnos infecciones de vías urinarias. Claro, y yo digo,
aumentaría el hecho de, agregaría, perdón, el hecho de tomar agua. Tomar agua es muy importante para estar limpiando las vías urinarias y si alguna bacteria va subiendo, bajarla. Y también diría algo muy importante, no se automediquen, porque luego la gente se empieza a tomar pastillitas que te hacen orinar ahí naranjita o los diuréticos. Pregúntenle a un doctor, no se automediquen para, no sé si se pueda crear resistencia o no, pero mi sentido común me dice, pregúntenle a alguien que sepa qué dosis, qué, cada cuánto, y no estén ahí nomás, porque sí. Ahora, también eh, el que dicen que el jugo de arándano. El jugo de arándano trae mucha azúcar, que sabemos que para el tema de las infecciones, pues no es tan bueno. Pero lo que yo sí les recomendaría es que compran el arándano ya sea fresco o congelado y lo muelan con agua y se la tomen. Eso sí, la piña también es diurética, la jamaica también es diurética, incluso el café es diurético, aunque ahí no sé qué opinar tanto al respecto del café. ¿Qué nos podrías decir? Cuando hay una infección urinaria, ¿es recomendable tomar café? Una taza, Eh, supongamos, una taza. claro, claro, en realidad no habría ningún problema. O sea, ¿Ok? yo creo que cuando se tiene infecciones de vías urinarias y tratar de orinar la mayor cantidad de veces posibles, siempre Bueno, es lo mejor. Sí. ok. Entonces ya saben, no se compren su juguito del Valle de Arándano, cómprense su piña, cómprense su jamaica, hagan concentradito y tomen mucha agua, oblíguense. Yo sé que cuando no estás acostumbrado a tomar agua, cuando tomas muy poca, 1 litro menos, pues a lo mejor tomar 2, 3 litros te parece una locura, pero es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, el orinar seguido es normal, solamente que a veces la gente pues por el cuestión de trabajo, lo que sea, pues no lo hace, ¿no? Te dejaron otra pregunta muy buena. Buenas noches, tomo agua, el medicamento y la orina tiene mucha espuma y un olor como de hierro. ¿Qué hago? No sé si se Bueno, entiende. tomo, tomo agua, el medicamento. Bueno, dependerá mucho de qué medicamento estés tomando, porque es un poco inespecífico esto del medicamento. Ujú. Algo que hay que tomar en cuenta es que el, el tener espuma en la orina no siempre indica que hay enfermedad del riñón. Ok. Así como el no tenerla, o sea, el que tú Ujú. vayas y orines normal, Sí, no te asegura tampoco que no tienes no está enfermedad sano. del riñón, ¿vale? ¿Por qué? Porque la espuma no es otra cosa más que el atrapamiento de aire en el líquido o en el agua cuando hay alguna sustancia que produce este efecto. Y existen casi 15 sustancias que están presentes en la orina de manera normal que pueden llegar a producir cierta cantidad de espuma. Entonces, cuando tenemos espuma en la orina, no necesariamente es porque estamos tirando proteínas. La única manera de estar seguros sería haciendo un estudio, Examen. al menos un examen general de orina o una recolección de orina de 24 horas y buscar de manera intencionada pues si hay proteínas o no. De otra manera, los cambios que vemos en la orina pueden ser incluso hasta porque comiste algún tipo de alimento distinto, porque algún medicamento que estás tomando le está cambiando el color. Entonces, sí es importante siempre estar como muy al pendiente por si vemos algún cambio de nuestra orina, pero eso, siempre Que por tomar en cierto ya cuenta me dio que no sed. es que no es suficiente, o sea, con ver una Bueno, cosa la espuma. en la orina para llegar a un diagnóstico. Ujú. Ok. Muy bien, aquí pusieron otra pregunta. ¿Por qué se crean las piedras en los riñones? Voy a dar primero lo que yo creo, más bien de las cosas que yo he visto, y ahorita la doctora Priscila que nos extienda. Pero uno es una disposición creo que genética,
dos, el abusar de bebidas, por ejemplo, agua mineral, ¿cómo se llaman estas bebidas deportivas? Los sueros, bueno, no sé, aquí expláyate, por favor. Sí, como mencionas, tiene mucho que ver el factor genético eh, bueno, sobre todo tendríamos que tomar en cuenta qué tipo de piedras estamos formando, porque dentro de la cantidad de piedras que las personas podemos formar, pueden ser bien o de calcio o de ácido úrico o de estrubito, o sea, pueden tener distintos componentes y cada una tiene sus factores de riesgo muy específicos. ¿Por qué? Porque muchas tienen que ver con el cambio de pH en la orina. Los cambios de pH en la orina pueden estar producidos incluso por el tipo de alimentos que consumimos, como tú mencionas, el consumo de agua, por ejemplo, con gas, eh, eh, está más asociado obviamente a que si tiene grandes cantidades de calcio, una persona que tiene predisposición a formar piedras de calcio, pues es más fácil que las vaya a desarrollar. Hay otras incluso que están relacionadas con cierto tipo de bacterias, que si tú tienes infecciones de vías urinarias específicamente por esa bacteria, es posible que que las puedas empezar a formar. También con la cantidad de un aumento en el consumo de alimentos que tengan fósforo o fosfato. También si tú ya tienes una predisposición y consumes muchos de esos alimentos, pues es probable que vayas a desarrollarlas, porque al final hay que tomar en cuenta que más o menos la mitad de las personas que presentan al menos una vez en su vida un episodio de piedras van a repetirlo. Entonces, Sí, creo o que sea, todas esas personas que les quitaron mediante cirugía piedras en riñón, me atrevo a decir, bueno, la vesícula solamente se quita una vez, ¿no? Pero si te salen, por ejemplo, en vesícula, te pueden salir en riñón o viceversa. Y además, como tú dices, se vuelve a formar. Entonces, aquellas personas que ya tuvieron una cirugía, por ejemplo, en riñones, de que les quitaron piedras en el riñón, y vuelven a tomar su refresquito, créanme, se les van a volver a formar sus piedritas. Van a hacer colección, van a hacer pulsera, van a hacer collar, van a hacer todo porque no es algo de una vez. Entonces, los cambios si ya tuviste una vez, los cambios que hagas se tienen que mantener de por vida, no es por un rato. Pero bueno, es otra historia. sí, claro, claro. Y Entonces yo creo que ahí siempre importante, si les dicen que tienen una piedra, pregunten, o sea, si se la sacaron o la lograron ver, pregunten de qué está hecha sí, para que sus médicos les puedan decir y en base a eso ya busquen qué es lo que les puede dar beneficio o qué es lo que tienen que evitar. claro, claro. Ahorita puse el ejemplo del refresco. Pero, por ejemplo, si son piedras de calcio y tú consumes un chorro de lácteos, pues imagínate. Entonces, sí. Y fíjate que casi nadie sabe, ¿eh? Porque de muchos pacientes, muchos que he tenido a lo largo de estos 10 años que les han quitado piedras, y cuando les pregunto, porque precisamente para quitar esos alimentos de su comida, no saben. O sea, la gente no sabe que las piedras pueden ser de diferentes tipos y que se tiene que preguntar para evitar a largo plazo que se vuelvan a formar. Y ahorita, cuando estábamos hablando de de que el jugo de arándano no trae mucho azúcar, creo que empezó a salir la duda de qué tipo de endulzante es mejor utilizar. La stevia en su forma natural, la planta deshidratada, molida, tienen que leer pues en el paquete, en lo que compren, en el que diga en los ingredientes stevia pulverizada y punto. Si trae más cosas, no es una stevia buena. Si es en gotas, debe de decir stevia, agua, tal vez glicerina, y es todo. El monk fruit, mismo caso, puro monk fruit. Si estamos hablando
miel, azúcar morena, para el tema de que si traes una infección en las vías urinarias, también te va a perjudicar, porque al final, pues, es azúcar. Sí, Y sí, sí, a ver, eso te lo dejo a ti 100%. Yo siempre les digo como, esté bien natural, pero bueno, yo sí, ya porque fuiste muy específica. sí, ves que quería contestar esto porque vi que varias personas tenían la duda. Y luego, otra pregunta. ¿Hay algún alimento o té que por sí mismo le aporte un beneficio real al riñón? Eh, El agua. eh, No, pero aparte. Tú- sí, no, la verdad es que no existe ningún alimento que solo por el hecho de consumirlo te vaya a mejorar, por ejemplo, la función del riñón. Lo mismo que comentamos hace rato, ¿no? Cualquier cosa que tenga un beneficio para los vasos sanguíneos, que te ayude a regular bien todo lo que es inflamación, a disminuir la cantidad de radicales libres, o sea, lo que contenga antioxidantes y demás, beneficia en forma general pues al cuerpo, pero no hay nada que tú digas, me voy a tomar esto y el riñón va a mejorar su función. La verdad es que no hay ningún estudio que diga que hay algún alimento o hierba que pueda funcionar para eso. Sí, qué bueno hacer hincapié en esto porque siento que ahorita en las redes te venden promesas de lo que sea. Aquí te cambian hasta el color de ojos con tal de venderte algo, de sacar dinero. Y la verdad es que, o sea, cuando vienen conmigo a consulta y me dicen de que es que estaba en un plan para desintoxicarme. Ay, Dios, te lo juro que me enchueco porque digo, es que para eso ya tienes tus órganos que están trabajando sin descanso ni un segundo. Insisto, los riñones, fundamental en todo esto, hígado y pulmones. Entonces, quiero dejar bien claro que lo detox no existe, no hay un solo alimento, insisto, que por sí solo te ayude a mejorar la función de un solo órgano. Es algo multifactorial. Pero en esto de qué ayuda al riñón, ahí yo sí diría, a lo mejor no es un alimento o un té, pero el agua es básica. El Claro, agua es claro, básica eso y sí, agua, yo siempre les digo agua antes que cualquier otro tipo de líquido. O sea, olvídate de que agua con gas, de que té, de que café. Primero agua y ya después todo lo demás. exactamente, porque yo no sé cómo están las cosas en España si tú ves que toman más agua, pero aquí como mexicanos, híjole, o sea, es el refresco, es el café, es el suero, porque híjole, yo creo que aquí en México el suero se vende no por deportistas, sino por crudos. ¿Ves la verdad? Entonces, tomen agua. La fórmula más la fórmula que yo utilizo para saber cuánta agua necesitan tomar es, dividen su peso entre 23 y lo que les dé es el número de litros que necesitan, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que la mayoría de aquí no se acerca a ese número ni cerca. Para que hagan las cuentas ahí nomás. Y pues hay que orinar seguido precisamente para que evitar infecciones. Espérame, se me cayó mi servilletita donde anoté preguntas y cositas. Un tema muy importante que es muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo aquí en lo que podamos, porque esto daría para 10 en vivos o más. Suplementos. Primero quisiera que nos dijeras cuáles suplementos sí consideras seguros para una persona, digamos, no enferma. Y luego, de estos suplementos sí seguros, ya cuando tienes, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿cuáles quitarías? Hablamos de algo típico como vitaminas, proteína, o sea, todos estos. Lo, dinos tres, así, algo sencillo. Sí, creo que los que hay que considerar que son seguros
si no tienes daño renal, la proteína en polvo es un suplemento seguro. La creatina también es un suplemento seguro y básicamente cualquier multivitamínico. Los multivitamínicos son también, siempre y cuando tengan como todos estos, siempre y cuando estén avalados por un laboratorio que esté certificado y que tenga Bien controles de calidad. importante, bien importante. Aparte, Tienden me a ser, atrevería a decir que la proteína en polvo, al menos aquí en México, no es barata, porque obtener el suero, que es la proteína que yo me recomiendo, la hidrolizada de suero de leche, es caro. Porque para obtener una cantidad pequeña, que no recuerdo exactamente cuál era, pero estábamos hablando que se necesitaban como 12 litros de leche para obtener una cantidad pequeña de ese suero. Entonces, imagínense lo caro que es. Cuando a mí me llega un paciente y me dice, es que siempre les recomiendo ciertas proteínas, ¿no? Que si la, no sé, la ON, la Isopure, la Dymatize, pero me dice, no, es que en el gimnasio me venden un botezón por 500 pesos. Eso seguramente trae harina. claro, Entonces, eso, que muchas veces están mezclados con otros componentes y que al final es eso lo que hace que las personas luego tengan algún tipo de problema. O sea, siempre y cuando estés consumiendo una cantidad adecuada y de buena calidad, si tus riñones están funcionando bien, no deberías de tener ningún problema. Que ahí es una recomendación que yo siempre les hago. O sea, antes de que empieces a tomar cualquier tipo de suplemento, primero asegúrate de que tanto tu hígado como tus riñones están funcionando bien y entonces ya puedes empezar a tomarte un suplemento, porque muchas veces vemos que empiezan a tomárselo, luego presentan algún problema y ya no supimos si fue porque empezaron efectivamente el suplemento o porque ya tenían un problema y no lo sabían y se dieron cuenta cuando empezaron el suplemento. Entonces mi exacto. recomendación, eso, primero chequen que se encuentren bien de salud y después empiezan con algún tipo de suplemento. Sí, es como el huevo o la gallina. Y por ejemplo, si alguien se quiere asegurar que está bien en hígado y riñones, ¿cuáles exámenes serían los que tendrían que pedir al laboratorio? De entrada, unas pruebas de función hepática, ¿Y función así, renal? así, así te lo hacen. Y no existe como tal uno que sea prueba de función renal. O Ok. sea, siempre hay que especificarlo. Sería como al menos una urea y creatinina Mm, y un examen general de orina, ok, como ok. mínimo. Ok. Tome nota de esto, porque luego hay personas que sí, la verdad, son muy responsables con su salud, pero al momento de ir al laboratorio no saben qué pedir. Y luego los laboratorios, pues por venderles más, ahí les quieren hacer que la química de cuántos elementos y que la biometría y que la glucosa. No es que esté mal, pero cuando solo queremos checar riñones e hígado, estos son los que necesitan. Entonces, para que tomen nota de todo esto. Ahora, si ya tienes un daño renal, que yo sé que daño renal, pues no solamente la insuficiencia, pero de estos tres que mencionaste, ¿cuál quitarías o cuáles dejarías? Eh, quitaría la proteína, ¿Ok? Fíjense, qué importante. porque ahí sí hay que tomar en cuenta que no todas las personas que tienen daño renal necesitan restricción de proteínas, pero en ese caso sí lo que más se recomienda, independientemente de la cantidad de proteína que se deba de consumir, lo que se recomienda es que sea proteína de muy buena calidad. Entonces, a lo mejor si tú te tomas una malteada de proteína, vas a sacrificar muchísimas comidas solamente por haberte tomado un batido de proteína. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Tomarte nada más el batido o poder incluir a lo mejor porciones pequeñitas de la proteína que te corresponde en cada una de las comidas?
Ok. La creatina también me atrevo a decir que yo la quitaría si no estás bajo una supervisión médica estricta, porque la creatina al final sí que puede modificar tus niveles de creatinina en sangre, entonces eso podría malinterpretarse como que está empeorando tu función renal. Ok, ok. Eh, ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta también, obviamente, que son suplementos que no están mal, pero siempre y cuando tengas el requerimiento físico, o sea, que sí estés haciendo una actividad física que Claro. justifique que estés tomando el suplemento. Porque luego hay unas personas que piensan que solo por cambiar a consumir una mayor cantidad de proteínas van a tener más músculo. Y Claro, evidentemente, pues no, ¿verdad? claro, Funciona, claro. o sea, consumo Y, proteína, pero hago actividad física. y sí, también que la proteína se determina en función, pues también de tu peso. O sea, no es normal, no es nomás de que, ah, sí, me voy a comer y comer latas de atún o pechugas de pollo a lo loco, cuando ni siquiera sabes cuánta realmente necesitas. Ahora, alguien preguntó por aquí del agua. Me refería a kilos. Son kilos. Son 23, perdón, tu número, lo que peses en kilos entre 23 y eso te da los litros de agua. Yo no les sé manejar ni las onzas ni las libras. Perdón, perdón, perdón. Aquí en México el sistema es metros y kilos y yo eso es lo que les ando manejando. Lo otro se los debo. Pero ahí pónganle en Google eh, el convertidor y ahí les dice. Así es que ahí checan. ¿Qué más? Bueno, esto de los suplementos, qué importante que lo mencionas porque sobre todo las personas que asisten al gimnasio, ¿no? Les quieren vender las perlas de la Virgen, les quieren vender, que si el óxido, que si la carnitina, cosas que, bueno, sabemos que ya están súper desmentidos por la ciencia que los necesites, incluso los aminoácidos, o sea, son cosas que no, pero para personas con insuficiencia renal es otro tema, porque ahí sí, te digo, ni siquiera yo me atrevo a tratarlos. Entonces, si tienen insuficiencia renal, yo les suplico, se acerquen con su nefróloga de confianza a que les indique y les diga por dónde. Y en cuestión de alimentación, nutriólogos con que sepan manejar esto, porque es bien delicado. ¿A poco no una persona con insuficiencia renal es como tratar con palillos? Claro, y sobre todo también porque hay que tomar en cuenta que hay muchos, incluso especialistas, que no les van a recomendar ni tomar los suplementos, que les van a prohibir, por ejemplo, incluso a personas sanas, o sea, les dirían, no, no tomes creatina, no, no tomes proteína. También hay que tomar en cuenta pues que debe ser alguien que también esté más familiarizado con y abierto a la posibilidad de que estés tomando suplementos y de que hagas, por ejemplo, ejercicio, porque todavía al día de hoy hay muchos especialistas, y no solo en nefrología, sino en otras áreas de medicina, que si les dices que tienes enfermedad del riñón, te van a decir, no, no, es que no, ejercicio de fuerza, ejercicio, o pesas, no, no puedes hacer, no debes hacer, porque entonces también eso, o sea, ya está comprobadísimo que no pasa nada si alguien con enfermedad renal realiza un tipo de actividad física como las pesas, pero porque incluso les ayuda a mantenerse con un buen estado de salud, pero bueno, siempre hay que buscar también a alguien que esté un poco familiarizado con el tema para que no vaya a darse la desinformación. Yo diría actualizado, porque híjole, hay gente que se quedó con información que le dan en la universidad y no lo sacas de ahí, no se actualizan y pues lo que en la ciencia, lo que hoy es, mañana no. Y esto que estabas diciendo de los suplementos, no sabes
¿cuántos pacientes he tenido que al momento por su estilo de vida, yo recomendarles una proteína en polvo? Por ejemplo, personas que salen a su trabajo como balas, porque son como yo, que se nos pegan las sábanas y preferimos no invertirle tanto tiempo a la cocina. Y digo, bueno, ahí, por ejemplo, a lo mejor hacerte un licuado con proteína que está en 2 minutos sería como un buen desayuno en caso de que no te puedas preparar, no sé, tus huevitos o tus frijolitos, qué sé yo. Me dicen, no, porque mi vecina me dijo que la proteína daña el riñón. Entonces es cuando tú dices, no, espérate, sí se necesita mucha información sobre suplementación, sobre el riñón, qué sí tolera, qué no, pero aquí ya les dijo la especialista, la proteína en polvo no te va a dañar si no tienes una enfermedad en el riñón. Si tú eres una persona sana, puedes consumir proteína en polvo sin ningún problema. Habrá que ver si la necesitas, porque como les digo, una buena proteína en polvo no es barata, pero no les va a dañar. Literalmente la proteína en polvo es como si agarráramos pollo, pescado o carne y se hiciera polvo. Es todo. Tampoco por tomarla te va a crecer el músculo a lo loco. Ojalá así de fácil fuera. Y la proteína en polvo tampoco es únicamente para las personas que hacen gimnasio. Digo, ya me estoy desviando aquí, ya estoy dándole por otro lado, pero sí quería aclarar que el tema de la proteína en polvo en sujetos sanos no te provoca ningún daño. Sí, claro, es que Me quedo sin a lo saliva. mejor enfocarnos mucho en eso, ¿no? Que todos necesitamos ciertos tipos de nutrientes, entre ellas están las proteínas, y por supuesto, siempre y cuando estés consumiendo una cantidad adecuada, no tendría por qué implicarte ningún riesgo para la salud. Y lo mismo Ok. pasa, yo creo, pues con los carbohidratos, que también es un macronutriente que de pronto está súper satanizado y que mucha gente es como, no, 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 es que no deberías de consumir Por culpa del carbohidratos. Eh, loqueto, por culpa de loqueto. claro, entonces bueno, no, o sea, los carbohidratos también los necesitamos todo el mundo para llevar a cabo nuestras funciones y siempre y cuando consumas una cantidad adecuada, tampoco te van a producir ningún daño. Exactamente. Ahora, vamos a entrar a otro terrenito, que esto también, no, bueno, ¿tienes prisa? Ah, no te creas. El alcohol. Yo te lo voy a preguntar como si no supiera nada del tema para que tú nos des la información digerida. Pero, para ti, no, a lo mejor no qué cantidad, sino quiero hablar del alcohol. Porque a mí, como a muchos de aquí, estoy segurísima que nos gusta tomarnos un drink de vez en cuando. No estoy diciéndote de que sí, lo tomo a fuerzas cada fin de semana, pero sí te puedo decir que a lo mejor el fin, mínimo un gin sí me tomo, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando que ya voy para 34. Si me hubieras preguntado esto hace 10 años, te diría que me acabo la botella completa. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué cantidad? No quiero poner una cantidad específica porque sé que esto depende de cada persona, pero ¿cuál es tu posición, tu postura del alcohol referente al riñón? O sea, ¿cómo le podemos hacer para disfrutar un drink sin darle tan en la torre al riñón? Eh, a ver, el alcohol está demostrado que sí que tiene un efecto negativo a nivel de la salud del riñón si consumimos una cantidad mayor a la que se recomienda. En general, si tú te tomas una copa, eh, o sea, por ejemplo, me tomo un gin, no te va a hacer ningún daño. ¿Qué es lo que qué sería lo mejor que puedes hacer? Uno, tratar de tomártelo con agua con gas, eh, agua tónica, a lo mejor, o sea, evitar consumírtelo con un refresco. Ujú, sí. Y la otra siempre acompañarlo de agua natural.
o sea, te tomas tu drink y después de eso tomas agua natural. ¿Por qué? Porque está muy asociado a que vas a orinar más, obviamente, te vas a deshidratar y al final del día la deshidratación sí que puede tener un efecto negativo sobre tu riñón. ¿Qué sería lo más recomendable? Obviamente sería lo más recomendable no consumirlo, no tomarte ni una copa. Sí, obvio, Pero pero no va como es, a pasar, para claro, muchos de nosotros no va a pasar. claro, pero como eso es también hasta fuera de lo normal, o sea, porque dices, es que cómo es posible que no me pueda tomar, aunque sea una copa de vez en cuando, es que sí lo puedes hacer. Simplemente trata de que sea lo más limitado posible y cuando lo hagas, pues por lo menos acompáñatelo de tus 2 vasitos de agua después del drink y ya, no pasa nada. Ok, ahora, ¿qué opinas? Es que lo pregunto por la prima de una amiga, ¿eh? No creas. Si mezclas, por ejemplo, que dices, bueno, empiezo con una cervecita, luego cambio al tequila, luego que el shot y así, ¿es lo mismo? O sea, aquí lo que daña realmente es, pues, el alcohol. Claro, O sea, al final lo que va a dañar es la cantidad de alcohol, que sí varía de destilado a destilado, o sea, no es lo mismo el porcentaje de alcohol que tiene el vodka al que tiene el tequila o al que tiene una cerveza. ujú. Sí, Eh, pero luego la cerveza te la tomas como agua y cuando menos piensas ya van varias y luego con tragos más fuertes, sobre todo el gin que yo lo amo, o sea, trae 45 o 47 grados, o sea, bastante fuerte, por eso te digo de que uno o dos porque me pega. Pero sí es cierto, como dice Diego, que ya lo había dicho yo por ahí, en la dosis está el veneno, pero no es más pesado, más bien mi pregunta va, ¿no es más pesado para el riñón, por ejemplo, que te tomes 2 cervezas, luego 2 shots, luego 2 copas de vino tinto? Al final de cuentas, o sea, lo etílico es lo que cuenta. ¿Estoy entendiendo bien? sí, al final de cuentas, o sea, es lo mismo si te tomas, es igual de malo tomarse 10 cervezas que 2 cervezas, 2 shots de tequila, 2 de vodka o Ok, 1 litro de vodka. ok. Es que es lo mismo, o sea, es la cantidad de alcohol lo que está relacionado con el efecto malo que pudiera tener en el riñón, ¿no? No Ok. tanto el destilado como tal. Que sí, que va a haber unos que están más asociados a que tengas resaca o no tengas resaca, que es distinto. Ahí sí dependerá del tipo de destilado. Los que están como menos, los que están más, que tienen menos contaminantes o que tienden a tener menos sustancias mezcladas, son los que es menos probable que te produzcan resaca. Eso, eso sí, y ahí sí tendrías que ser, por ejemplo, si es cerveza, no, te va a producir resaca. Los que están menos asociados quizá a Uy, la muchos de resaca son aquí se van a ir al escuchar esto. el vodka, el gin y el vino blanco, por ejemplo, son buenas opciones para evitar la resaca, ¿no? O sea, pero otra vez, obviamente, no importa si te tomas, no es lo mismo si te tomas 3 copas o una copa a que si te tomas 1 litro. Es que si te tomas 1 litro, vas a tener resaca, no importa lo puro que sea el destilado que te estás Y tomando, lo ¿no? fácil que es tomarse una botella de vino rosado, por ejemplo, ¿no? O sea, que es, ay, bueno, de 750 y de 1 litro. Pero es facilísimo. En cerveza, 1 litro, no manches. Es facilísimo. Digo, es más difícil, por ejemplo, tomarte 1 litro de tequila, que yo sé que muchos de aquí sí pueden, pero ok. Entonces, queda claro que lo que da en la torre va a ser sí, lo que al final de cuentas, pues traen alcohol, ¿no? Y luego, pusieron una pregunta aquí que estoy entendiendo que es como para el agua. Doctora, ¿qué tan cierto es que si le pones unos 3 granitos de sal es como suero para hidratar? Estoy suponiendo que es al agua. Uh -huh. Es Pues completamente tiene falso. una parte de cierto. ¿Mande? O sea, para hidratar como tal, no.
¿Por qué? Porque para que, o sea, una sustancia que te va a ayudar a hidratar, en general, para que sea absorbida de manera más eficiente, debe de tener glucosa, que no es pongan, para que le pongan azúcar al agua tampoco, o sea, pero el principio básico de los sueros, por ejemplo, para rehidratar, es que tengan algo de glucosa para facilitar el transporte tanto del agua como de todos los demás electrolitos, entre ellos, claro que sí, el sodio o la sal, pero solo por el simple hecho de agregarle sal, así como hidratante, no, no No, facilita pues. por sí solo sí, o sea, también a mí me queda claro que no, o sea, por sí solo no, pero por ejemplo, si tuviste una sesión de gimnasio y, o sea, nada fuera de lo común, solamente quiso más calorcito. Por ejemplo, no veo mal ponerle los 3 granitos de sal, aunque yo personalmente no sería mi recomendación. A lo mejor diría, bueno, si sudaste más de lo común, pues a lo mejor dale un traguito a un Suerox o un Gatorade, por ejemplo. Ahí no estás Sí. tan de acuerdo, sí. Lo que pasa es que a mí en lo general, no me parece que o sea, que me parece que hay indicaciones muy específicas o momentos muy específicos en los que debemos de considerar realmente Tomar sustancias, suero. ajá, como el suero. O Sí, sea, si no, de ahí en más, es como, es que si no tienes ningún dato de deshidratación, el agua con los sí, ingredientes de sal va a hacer la función necesaria. Y totalmente. si lo que tienes ya es un dato de deshidratación como tal, lo que es, por ejemplo, el Gatorade, no te va a beneficiar, porque no tiene la cantidad adecuada de electrolitos que se requieren para rehidratar como tal. O sea, ya cuando estamos hablando de que realmente tienes deshidratación leve o moderada. En todo caso, ahí sí tendrías que buscar específicamente algo que esté bien formulado, como el Vida Suero Oral, que a nadie le Ujú. gusta por el sabor, pero, o sea, que sí tiene como las cantidades adecuadas para que realmente supla esa función de rehidratar. Sí, y tienes toda la razón, o sea, las ocasiones en las que uno realmente necesita el suero son muy específicas, que yo estoy súper consciente que muchos de aquí no las cumplimos. Para empezar, tendrían que ser temperaturas extremas, prolongadas, mucha pérdida de sudor, o sea, la sed, tener sed no significa siempre estar deshidratado. Eh, pero aquí, digo, te digo, en México, entre la cruda y en tener tantita sed, órale, luego los sueros y las bebidas deportistas. Y lo malo, que cuando no los necesitas, como si le metes cantidades importantes de minerales al cuerpo, por ejemplo la sal, retienes líquidos. Y luego Claro, la gente anda confundida y pensando que subió de peso, por ejemplo. claro, o que les empezó a fallar el riñón por el fin de semana, ¿no? Porque por lo que Exactamente. consumieron y demás. Pero sí, yo realmente siempre como que mi recomendación es agua, porque Agua. ya cuando sí tienes deshidratación, que por diarrea, que por vómito, es que ni siquiera el Gatorade te hace bien. O sea, tendrías Sí, entonces claro. que buscar realmente un suero eh, ya con grado médico, con Sí. formulación médica, Y para que te ayude. muchas veces ya va en la vena, ya ni siquiera te lo tomas, ya es intravenoso. Cuando ya estás luego en algo tanta diarrea o tanto vómito. Y se me fue lo que te iba a decir ahorita ¿sabes qué también recomiendo como número 2 a el agua? El agua de coco. El agua de coco. El agua de Bueno, coco. ajá. Yo el agua de coco no, o sea, no, pero porque yo soy muy de agua y la verdad es Sí, que no, yo busco como pocas alternativas, ¿no? no, y es que el agua es el líquido al que todos deberíamos de recurrir.
Pero, por ejemplo, a alguien que trabaja, un ejemplo, en construcción y que está 8, 9, 10 o más horas, que está en un clima, por ejemplo, de desierto. Ahí sí hay ocasiones donde el agua, estoy de acuerdo, que no es lo único que va a necesitar. A lo mejor necesita una ayudita. Pero como dices, bueno, está el Vidasuero oral, pero también yo les recomiendo de repente un agua de coco, que ni te va a hacer retener líquido, que sabe súper rica y que es algo natural. Cuando hablando que viene pues del coco, ¿no? Sí. No luego las bebidas de coco que por ahí encontramos en Ok, cartón. ok, sí. Ese tip no me lo sabía. Ese tip Ujú. no me lo sabía. El agua de coco es alto en potasio, entonces también ayuda un poco a reponer, aunque sea ese mineral. Digo, ya si tú, uno puede hacer sueros caseros, pero luego las concentraciones es lo difícil. Claro, sí. Y bueno, aquí Es lo me difícil de todo esto. dejaste una pregunta, ¿no? Ajá. Doctora, riñones poliquísticos es igual a insuficiencia renal. No, puedes tener riñones poliquísticos y tener una función renal conservada, pero sí que es un riesgo para desarrollar insuficiencia renal, porque con el paso de los años, muchas personas con riñones poliquísticos desarrollan, bueno, van perdiendo función renal hasta llegar a insuficiencia renal, pero no es lo mismo. Exactamente. Entonces, les digo, aprovechen. Arriba habían puesto unas preguntas como muy puntuales. Voy a tratar de dejar este live grabado y si luego la doctora tiene chance ahí que les conteste porque creo que son preguntas muy, muy específicas que no le servirían de mucho, pero estamos tratando de contestar como las más generales y de lo que más escucho por ahí que luego tienen duda, como esto de los suplementos, del alcohol y, por ejemplo, esto que decían, ¿cómo debe de ser la dieta en un deportista trasplantado de riñón? Dependerá mucho de qué función renal tienes, pero si tienes una función renal normal, en realidad debe de ser una dieta igual que si no estuvieras trasplantado. O sea, me refiero a que como la de cualquier otro deportista. Únicamente con las restricciones que ya sabemos que hay respecto a consumo de toronja, respecto a consumo de uvas, de jengibre y de algunos alimentos que pueden interferir con el metabolismo de los inmunosupresores, pero de ahí en más, tu dieta debería de ser como la de cualquier otro deportista que tenga una función renal normal. O sea, Ahí está. Y es que, híjole, honestamente, ustedes mismos pregúntense, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un laboratorio sin sentirnos mal a preguntar, ok, este, si nos puedes otra vez decir qué estudios se necesitan para checar riñón e hígado? No, ¿cuál era? No, sí era riñón e hígado. sí, pruebas de función hepática, Escuchen. Ajá. urea, creatinina y examen general de orina. Ok. Entonces, ya saben, si quieren checar, o sea, si son de los que dicen, híjole, si tomo cada fin o tomo 2 días a la semana, incluso si hay gente que toma más, chéquense hasta por no dejar, no esperen a sentirse mal, porque yo creo que cuando los riñones duelen es porque ya hay bastantito daño. No lo sé, ¿tú qué nos puedes decir con esto? Porque yo siempre he dicho que la medicina preventiva es la mejor. Claro, en realidad los riñones no duelen a menos que tengamos infección eh, o que tengamos piedras o bien que tengamos algún tumor. Esas son las tres únicas causas de dolor en el riñón. Pero el problema precisamente con la enfermedad renal crónica es que no causa ningún síntoma. O sea, ya para cuando te sientes mal, que es porque llegas ya con complicaciones de que ya estás reteniendo líquidos, de que
ya tienes tu presión arterial descontrolada o que ya tienes dificultad para respirar o que te sientes mal porque ya tienes la urea y la creatinina demasiado elevadas, es porque ya llegas con una falla renal grado 5 o en la última etapa, que ya es la insuficiencia renal. Pero realmente que tengas dolor en el riñón por la enfermedad renal como tal, no. Ok. Fíjate qué interesante, qué importante es saber de esto. Ahora, tú al principio mencionaste algo de la vitamina D. Sí, bueno, sería, yo creo que de suplementación, por ejemplo, que sí es importante en la mayoría de las personas, es la vitamina D, porque a pesar de que el riñón, incluso cuando no tienes enfermedad, ningún problema en el riñón, tu riñón la produce, el problema es que tiene que pasar también para estimular esa producción, también tiene que pasar tenemos que pasar cierta cantidad de tiempo bajo el sol todos los días. Entonces, en la mayoría de los países, una gran cantidad de personas tienen deficiencia de vitamina D3, más ahora que hemos estado más conscientes de que no es tan bueno exponerse tanto tiempo al sol, que hay que utilizar fotoprotección y demás. Entonces, empieza a volverse cada vez más frecuente que las personas no tengan cantidad suficiente de vitamina D3 o que no estén produciendo la cantidad suficiente. Entonces, esa sí sería una suplementación que podría ser de utilidad. Siempre, siempre, primero tomarse niveles de vitamina D3 en sangre. 70% de la población tiene deficiencia de vitamina D3, pero yo no les recomendaría empezársela a tomar sin tomarse primero sus niveles. O sea, te tomas tus niveles, dices, sí, sí, los tengo bajitos, bueno, que se lo revise un médico y ya con eso, a partir de eso, entonces sí, empezar a consumir vitamina D3 como un suplemento. Exactamente, porque a lo que explicabas al principio es que los riñones también están involucrados en algo de la síntesis de la vitamina D. Eh, sí, sí, el riñón se encarga de la síntesis de vitamina D. Okay. Pero una parte del metabolismo, precisamente, o para que se vuelva activa la vitamina D, necesitamos también que pase por el estímulo de los rayos UV. Entonces, si no nos asoleamos, aunque tu riñón esté produciendo la cantidad suficiente, no vas a tener, no la vas a activar si no tienes, si no tienes la Si no exposición está adecuada al sol. activa, claro. Exacto. Ahora, yo les recomiendo, no siempre tiene, porque muchas personas imaginan exposición solar y es como que la cara, ¿no? Pueden incluso las piernas, o sea, la cara bien cubierta, protector, lo digo desde el punto de vista, pues, de quererte cuidar a que no te manches, pues puede ser aunque sea las piernas. El chiste es de que a tu piel le lleguen los rayos UV, ¿no? Claro, Sería de hecho lo que necesitaría uno asolearse en teoría es un mínimo de un porcentaje de la piel que básicamente tendría que ser como la mitad del cuerpo, o sea, o la ok. mitad de la cintura para abajo o de la cintura para arriba, pero tendrías que asolearte durante al menos 20 minutos al día toda esa superficie, o sea, hablando de ponerte, o sea, sin una camisa o sin nada que te esté cubriendo para que pudieras producir la cantidad suficiente de sol. Entonces, por eso es que no es tan común que con el simple hecho de asolearnos alcancemos esas cantidades, al menos no todos los días. Ajá, exactamente. A lo mejor los afortunados que viven en la playa, tal vez sí, pero es cierto, no todos. Entonces, fíjense, o sea, es que todo está como de la mano. Todo se resume a que volvemos, tomar agua. Porque otro tema, ¿cuántas personas de aquí levanten la mano si ustedes mismos o conocen a personas, amigos, familia que padecen hipertensión? O hipotensión, que es menos común, pero hipertensión.
también tiene que ver todo con el riñón. O sea, les digo, es un órgano tan importante que no se le da la seriedad y el trato, no lo cuidamos como deberíamos. Tomen agua. ¿Qué nos podrías decir de la hipertensión con el riñón para que la gente tome más conciencia de la importancia de este órgano? Bueno, la hipertensión, curiosamente, es una de las causas más frecuentes de enfermedad de el riñón. Y, y también el Híjole. problema es que cuando hay daño del riñón, también puede aparecer hipertensión. O sea, están así de relacionados. ¿Por qué? Porque al final del día el riñón está muy, muy, muy relacionado con la función del corazón y de los vasos sanguíneos. Cualquier enfermedad que te dañe los vasos sanguíneos, sea diabetes, sea la misma hipertensión, te va a producir, te puede producir alguna consecuencia sobre tus riñones, sobre la función de tu riñón. Entonces, a medida que tú tengas una presión arterial que no esté dentro de lo normal, los riñones van a empezar a sufrir, porque no les va a llegar la cantidad adecuada, bueno, les llega la cantidad adecuada de sangre, pero no con la presión necesaria, porque el riñón es un órgano que funciona bajo ciertas condiciones, o sea, necesita que le llegue cierta cantidad de sangre y con cierta fuerza. Si tú tienes hipertensión y estás aumentando la fuerza con la que le está llegando, el riñón tiene que hacer algunas modificaciones para evitar que le afecte esa fuerza y es cuando se empiezan a crear cambios que al final pueden llegar al desarrollo de enfermedad renal. O sea, imagínate. Y yo no sé, creo que tenemos que hacer un live luego para dedicárselo solo a la insuficiencia renal, que creo que es bastante extenso, pero yo no creo que la gente esté entendiendo lo delicado y la friega y lo desgastante que es llegar a tener insuficiencia renal. O sea, es bien complicado y sobre todo, es bien complicado en cualquier país, sobre todo en un país como México, más complicado, es carísimo, carísimo, carísimo y se puede evitar, o sea, se puede evitar haciendo simples cambios en tus hábitos. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, que cuando uno les dice, tomen agua, ándele, muévanse poquito, duerman bien, coman un poquito mejor, o sea, ya es como una letanía que la gente le escucha como, ah, sí, pero realmente es porque lamentablemente nos toca ver el otro lado de las enfermedades que se descontrolan y cómo afecta el estilo de vida, las relaciones, emocionalmente y psicológicamente. No creo que la gente o mucha gente esté alcanzando a entender lo pesado que es tener una enfermedad como la insuficiencia renal. Entonces, creo que todo lo que engloba insuficiencia renal sí lo vamos a dejar para otro live. Pero fíjate, o sea, esto que estás diciendo, porque como te digo, yo no soy la más adentrada en nutrición renal, pero lo que me estás diciendo me está impactando porque yo no atiendo a personas con insuficiencia renal, pero sí con hipertensión. Y muchísimas, muchísimas. O sea, es mi pan de cada día. Y saber que les puede caminar hacia allá me da pavor. O sea, me da pavor y yo admiro muchísimo el hecho de que seas nefróloga, porque no sé si un día lo comentamos. eh, yo no hago planes para personas con insuficiencia renal porque me ponen triste. O sea, se escucha a lo mejor como sin sentido, pero yo amo comer. Pues imagínate, basé el resto de mi vida, mi profesión en la comida, imagínate cuánto me gusta comer. Y el saber que están tan restringidos en tantas cosas tan básicas de canasta básica, en tantas cosas como muchas frutas, muchas verduras, no disfruto hacerlo, ¿sabes? Porque se me apachurra el corazón saber la restricción que van a tener y por eso es que hago tanto hincapié en que
cuiden mucho sus riñones. Claro. Bueno, es cierto que tienen algunas restricciones, pero la verdad es que ahora con los tratamientos nuevos que están apareciendo, tanto para las personas que se encuentran en diálisis o en hemodiálisis, como para aquellas que todavía no se encuentran, cada vez es más fácil empezar a lograr que tengan un estilo de vida lo más parecido posible a que si no tuvieran la enfermedad. Es cierto que tienen muchas restricciones, sobre todo en cantidades de proteínas y demás, pero, pero incluso ya con la enfermedad renal es impresionante que los avances que ha habido en los últimos años nos permitan que cada vez se vayan integrando más, otra vez en sus estilos de vida que tenían antes de tener el diagnóstico y sobre todo pues que se está dando cada vez más importancia a que hay que personalizar todos los tipos de tratamiento, incluidos sus planes alimenticios, porque como lo comentaba, antes solía ser mucho de, tienes enfermedad renal, es que ya no puedes comer nada con potasio, es que ya no puedes comer nada con fósforo, y realmente Ajá. no es así. O sea, cada vez hay más tipos de tratamientos que nos permiten manejarles o mantenerles muy controlados sus niveles de potasio, sus niveles de fósforo, para que puedan tener una alimentación lo más variada posible, que se puedan apegar muchísimo más y que eso les ayude a mantenerse más tiempo sin tener que requerir algún tipo de tratamiento sustitutivo. Y yo creo que precisamente mi página o bueno, mis redes sociales nacen un poco de la necesidad de, uno, crear conciencia respecto a la importancia que tiene la función de los riñones y el cuidarlos, enfocarse muchísimo en lo que es prevención, 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 pero también el adentrarse un poco más en la vida que tienen todas las personas que tienen enfermedad renal, porque aunque a muchos les causa un poco como tú dices, como de ansiedad y demás, en realidad son personas como tú y como yo, trabajan, Ah, no, estudian claro, claro. y tienen un montón, y eso, muchas veces ven su vida social o su vida familiar un poco afectada por todas estas restricciones, pero realmente ya no debería de ser así. O sea, cada vez están empezando a tener más oportunidad de, como te digo, con todos los medicamentos que están apareciendo, cada vez es más fácil que tengan una vida lo más cercano posible a las personas que no tienen la enfermedad y pues nada más, sí, muchas restricciones y ojalá la mayoría de las personas supieran la importancia de cuidarse, y ya no nada más para los riñones, ¿no? Porque al final lo que es bueno para Sí, el corazón es bueno para los riñones, lo que es bueno para la gente con diabetes es bueno para los riñones y para el corazón y para el cerebro. Eh, exactamente. y, y pues eso, o sea, al final yo creo que tanto tu perfil, por ejemplo, como tu página como nutrióloga, también nace de una necesidad pues de estar más cerca de la gente para ayudarlos al final a modificar no solo su estilo de vida, sino la manera en que perciben que deben y que pueden cuidarse todos los días. Claro, no, claro, y desmentir tantos mitos y que siempre, pues la ciencia por delante, porque está lleno pues de muchas personas con muchas ambiciones y que están enfermando a mucha gente. Y sin salirme tanto también, porque ay, yo soy así como una venita que se va para, soy de ese típico de personas que le das una ramita y ya se fue por otro lado. Pero, por ejemplo, aquí nos ponía otra persona que sí, o sea, incluso el agua se tiene que controlar cuando ya tienes
una insuficiencia renal, por ejemplo. Y sí, si bien sí creo que definitivamente ha avanzado muchísimo el tema de los medicamentos y tal, pero yéndome a una realidad bien dura, que creo que tú también la viviste, como son, por ejemplo, las instituciones del seguro, luego nunca tienen el medicamento. O si lo tienen, tiene que ser por fuera y luego se vuelve caro. Ahí sí no tengo mucha idea de qué tan costoso pueda ser un medicamento de última generación para controlar el porcentaje de función renal. Me quiero imaginar que no está accesible a todos, aunque en un mundo ideal, en un futuro, una pastilla pudiera hacer que tu función renal estuviera óptima, ¿no? Pero de mientras, en lo que está en lo que termina accesible para todos, cuídense. Sería como Claro, mi recomendación. O sea, cuídense, aguas con las cantidades industriales que como mexicanos tomamos de alcohol y nada de agua y sin hacer ejercicio. O sea, yo sé que sonamos muy repetitivas, pero es para ahorrar un chorro de problemas. Un chorro de problemas. claro. Luego, por ahí en uno de los vídeos que había subido, me comentaban mucho, ¿no? Ay, es que entonces quieren que sigamos una dieta de gente rica. Es No. que el promedio no podemos consumir. Es que no, no es así. O sea, realmente, si uno, como tú dices, si sacas la cuenta de lo que te cuesta un tratamiento de diálisis, de hemodiálisis, Quisiera que nos unos, quisiera que nos dijeras aquí en México un promedio de una diálisis en cuánto sale y cuántas diálisis, un promedio, cuántas diálisis necesitarías por semana o por mes, para que saquen una cuenta y eso lo comparen versus lo que se gasta en comida y ustedes chequen. claro, hemodiálisis dependerá mucho de dónde la tengas, ¿no? Porque hay clínicas pues como Sí, baratas y otras sí, que no son tan sí, baratas. sí, sí, me queda La claro. barata, vale, Ujú, al menos unos 1,500 pesos por ujú. sesión, Por sesión, necesitando sí. 3 sesiones a la semana. 4,500 por semana, que eso sería 4, 8, 12, 13, 14,000 pesos. 14,000 pesos. No, Y eso 4, 16, 17, 18,000 pesos. sin tomar en cuenta a veces que el medicamento que te aplican, pues hay que pagarlo de manera adicional, más todos tus medicamentos para controlar la presión, más los medicamentos. Es que la cuenta se empieza a hacer larguísima. Y es que, a ver, están dimensionando que 18,000 pesos únicamente para las diálisis. Esto no incluye nada más. Suponiendo pesos, no dólares, no se me asusten, es que él impuso dólares, pero puede caminar hacia allá. Ahora, esto suponiendo que pues llegas a la insuficiencia renal, ¿no? A lo mejor la gente piensa, no, pero es que ya llegar hasta allá, créanme, el porcentaje de insuficiencia renal en México es alto. Es alto. Claro, claro, Los o hábitos sea, nos están matando, oigan. sí, o sea, tomando en cuenta, por ejemplo, qué cantidad de personas en México tienen diabetes, y que la diabetes es la causa número uno de llegar a insuficiencia renal, Otro tema ya con muy eso importante. nos podemos hacer idea de cómo van las cifras respecto a problemas renales, ¿no? Y después el requerimiento de diálisis, hemodiálisis. No, bueno, es que Oye, es, dice Frank, creo que exageran. Creo que alguien no se ha parado en un hospital público en este país y en un hospital sí, privado mucho menos. sí, yo te invitaría a que le preguntes a alguien que ya se encuentre, por ejemplo, en hemodiálisis en cualquier institución pública, para que te pueda contar cuánto tiempo de espera tuvo que pasar para que le dieran un turno en la unidad de hemodiálisis, o cuánto tiempo estuvo pagando por fuera algún tipo
tipo de tratamiento y qué tan caro le salió, ¿vale? Exactamente. Porque también tomar en cuenta que, por ejemplo, la insuficiencia renal es un diagnóstico ante los seguros, ante las aseguradoras privadas, es un diagnóstico equivalente al cáncer, a una enfermedad terminal. O sea, si a ti te dicen tienes insuficiencia renal, es lo mismo que si te estuvieran diciendo tengo cáncer. ¿Por qué? Porque en ese momento la aseguradora dice, vale, tu póliza es de 2 millones de pesos, a partir de ahora empiezan a contar todo lo que necesites de medicamentos, de tratamiento, bla, 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 se empiezan a descontar de esos 2 millones de pesos. Y en el momento en el que tú te los acabes, ya no puedes renovar póliza, ya no te vamos a cubrir nada, ya todo va a correr por tu cuenta. Y yo se los digo, yo llegué a ver pacientes que en 2 o 3 años se Se terminaban lo que les acaban. cubría su Sí, póliza y se tenían que buscar un sitio en instituciones públicas y eso podía tardar meses. Entonces, sí, exactamente. no estamos exagerando No, en las cifras. es que creo que no se está dimensionando. Lamentablemente, eh, no lamentablemente porque creo que era parte de nuestra formación. Yo personalmente asistí al Hospital Civil Nuevo y Viejo en Guadalajara, a Centro Médico y a clínicas del IMSS. Todas, el común denominador es no tenemos el medicamento. ¿Y qué pasa cuando no está el medicamento para el paciente? Va a hacer todo lo posible por comprarlo por fuera. Y por fuera no es barato, no es nada barato. Y cuando te das cuenta que todo este gasto y desgaste emocional se puede evitar con cosas tan sencillas como echarle un vaso más a tu alimentación, eh, unas verduritas por ahí extras, moverte un poquito más, de verdad no son cosas tan complicadas. No estamos diciendo compren salmón todos los días, inscríbanse y pasen 2, 3 horas en el gimnasio y tienen que traer 5 litros de agua diarios. Por supuesto que no, pero son pequeños cambios en los hábitos que les van a ahorrar un chorro de desgaste emocional y económico, porque la enfermedad renal como una insuficiencia es bien gacha. ¿Por qué? Esto también quisiera que tú ahorita nos platicaras de algún caso de algún paciente que te acuerdes, pero yo recuerdo un paciente una paciente que tenía diabetes. Y para los que no saben, la diabetes, como dijo la doctora, es como una diabetes mal cuidada te puede caminar a una insuficiencia renal, porque de lo primero que se daña es el riñón. Y esta paciente lamentablemente pues no se cuidó y luego me escribió, pues yo ya no la podía atender porque te digo, yo no veo pacientes con insuficiencia renal, pero me dijo, estoy viviendo un infierno en vida porque tengo que ir a diálisis 3 veces por semana, ya no puedo salir de vacaciones, porque si salgo de vacaciones tengo que asegurarme de al lugar al que voy haya una clínica de diálisis cerca para poder asistir, que haya cupo y a ver cuánto me cobran. Y ella lo podía pagar, pero yo me pongo a pensar en todas las miles y millones de personas que, aunque son, aquí pusieron una cifra del 10% a nivel mundial, eso se traduce en millones de personas que no lo pueden pagar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Cuéntanos y cuéntanos algún paciente que se te haya quedado como grabado para que les platiques y que a lo mejor como dicen, en sombrero ajeno, les pueda resonar a que hay que hacer pequeños cambios en los hábitos. Claro, bueno, respecto a las cifras, por ejemplo, es cierto que ahora corresponde únicamente al 10% de la población a nivel mundial, pero hay que tomar en cuenta que las proyecciones
para el 2030, el 2040, sería que aumente hasta un 30%. ¿Por qué? Porque también nos estamos volviendo cada vez una mayor, bueno, población más anciana. O sea, sabemos todos que cada vez hay más gente mayor que personas jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa? Que también la enfermedad renal está muy relacionada con la edad. Conforme vivimos más, tenemos más enfermedades como hipertensión, como diabetes, y eso evidentemente empieza a comprometer la salud de las personas. Sí, estamos viviendo más, pero ¿por qué vivimos más? Porque tenemos más cantidad de tratamientos como diálisis y hemodiálisis que nos permiten vivir durante más tiempo, incluso cuando ya somos mayores. Entonces, esas son las dimensiones de la proyección de cómo va a crecer la cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ya hemos hablado, es algo carísimo. Y el coste a un sistema de salud público, incluso en países como Estados Unidos, o sea, ya no digamos México, el impacto que va a tener es enorme. O sea, los sistemas de salud de por sí ahora están colapsando. Lo vimos con lo del COVID, como con la cantidad de ingresos que se tuvieron colapsaron. Y eso que nada más fue durante un tiempo. Imagínense si empezáramos o aumentáramos a un doble o a un triple los requerimientos de tratamientos como diálisis o hemodiálisis, al doble o al triple de lo que ahora tenemos. Es que los sistemas de salud no se van a dar abasto. No, Fármacos la verdad nuevos es que que estamos utilizando para enfermedad renal, los inhibidores de SGLT2, que hoy por hoy son los mejores que tenemos para disminuir la progresión de la enfermedad renal. Eh, Está en promedio una caja, bueno, el tratamiento para un mes, dependiendo de dónde lo compres, en unos 1,900, 2,500 pesos mexicanos. O sea, sí, o sea, únicamente un medicamento. un medicamento y si te pones a ver los salarios en México, o sea, es una locura. O sea, no, hasta por un lado de vista económico, no conviene no cuidar al riñón. Claro, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta que además no es nada más enfermedad del riñón. Luego, todo el mundo, a ver, si eres diabético, también vas a necesitar cierto tipo de tratamiento. Si eres hipertenso, vas a necesitar cierto tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que está un poco por demás intentar convencer a las personas de que es algo que es importante. O sea, todo mundo yo creo que lo que más atesora es su salud, su libertad y el tener cualquier tipo de enfermedad crónica, no nada más la enfermedad renal, sino ser diabético, ser hipertenso, les implica a todo mundo restricciones. O sea, hasta en sus comidas. Entonces, creo que, como tú dices, ya no estamos hablando de cambiar por completo tu vida, sino de cambiar una cosa a la vez, que a la larga Y te va a poquito, beneficiar, poquito. claro que a la larga te va a beneficiar y que te va a ayudar a que vivas mejor y que ese dinero lo disfrutes en alguna otra cosa. Que a lo mejor Ay, cuando tengas sí. 70 años, en vez de gastarte 20,000 pesos al mes en diálisis, te los gastes como parte de una persona que ya está jubilada, ¿no? Como la vida de una persona. Mejor vete de viaje. Ay, sí, sí, qué rico. Y fíjate, aquí alguien ponía una sociedad, país, slash país, que no invierte en salud, educación e investigación, no avanza. Ese es el problema de raíz. Estoy muy de acuerdo que la raíz de todo es la educación, pero también creo que es importante que todos los que estamos aquí conectados tenemos acceso a Internet. Eso lo damos por hecho. Pero no solo es tener el acceso a Internet, es también usar el sentido común y zapatero a su zapato. O sea,
muchas veces la gente está buscando cómo mejorar remedios para lo que me digas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, o sea, en el blog de fulanito y que tiene puras recetas o tecitos y nada de ciencia, nada de... No, se tienen que informar con especialistas. Tienen que checar, pues mínimo la formación o algo, porque si no van a salir más afectados. Porque sí es cierto, en un mundo ideal, en la escuela ¿cómo se dice? Pues nos informarían de todo esto, pero la realidad es que no. Al menos en un país como México no sucede. Y también es nuestra responsabilidad informarnos de buenas fuentes. También yo veo un problemón bien grave que la gente entra a TikTok para buscar medicamentos o buscar solución para una enfermedad. Eso está gravísimo, gravísimo. O sea, parece Claro. chiste, pero la gente recurre a TikTok para buscar un remedio. Claro, tomar en cuenta que, como tú dices, no todos tenemos acceso a un montón de información y quizá lo importante es que empecemos a fijarnos de dónde proviene y de quién proviene toda esa cantidad de datos que estamos recibiendo, porque al final del día es lo que va a determinar qué tanto podemos confiar o no en cada una de las recomendaciones que nos están dando. Y bueno, sobre todo también creo que las personas asuman la responsabilidad que le corresponde a cada quien, ¿no? De mantenerse informado, de buscar qué tipo de información es a la que van a hacer caso y a cuál no. Y sobre todo que nadie está cuidando de su salud o nadie está velando por su salud más que ellos mismos. O Exactamente. o alguien o algún familiar a lo mejor, que tampoco lo recomiendo. Siempre creo que es mejor que tú tomes un poquito las riendas de tu salud, que también es parte un poco del empoderamiento que puedas tener como paciente, ¿no? A medida que tú conozcas tu enfermedad y que tú conozcas un poco sobre el tratamiento, qué son las cosas que te hacen bien y que te hacen mal, tienes la posibilidad de tomar mejores decisiones que no van a tener un beneficio más que para ti. Exactamente. Alguien preguntó, ¿una persona que tiene la parte blanca del ojo amarilla significa que tiene daño renal? Eh, no necesariamente significa que tienes algún tipo de daño. En todo caso, está más relacionado con daño hepático o con alguna enfermedad a nivel de vías biliares. Entonces, no. Ok. Para resumir todo esto, 3 tips que pudiéramos darle a la gente para que cuidara más a sus riñones. Creo que las dos estaremos bien de acuerdo con el agua, Claro, agua. ¿no? Y, Uh-huh. y como les dije, la fórmula, no sé qué fórmula, o si tú, en individuos sanos, si tú tienes alguna otra fórmula que quieras compartir para sacar más o menos los litros que necesitas, dependiendo de los kilos, pero la que yo utilizo es en kilos. Es tu peso en kilos dividido entre 23 y eso te va a dar los litros que necesitas tomar en agua. Claro. En nefrología normalmente lo calculamos tu peso en kilos por 30 y sería lo que necesitas no, ajá, sí, 30 mililitros por kilogramo al día. Ujú. O sea, tu Ok. peso por 30. Hagan estas dos fórmulas y pues igual utilicen un intermedio que no va a variar mucho, la verdad. Pero con eso se pueden dar una idea de cuánta agua necesitan. Entonces, número 1, más agua. Número 2, ¿cuál dirías tú para cuidar tus riñones? Eh,
no automedicarse. Importante. Evitar en medida de lo posible, automedicarse, es que con cualquier cosa. mm, No, ¿Estamos no, de acuerdo que hasta una aspirina? eh, sí. Sí, sí, no, de verdad, o sea, evitar automedicarse. Y la tercera yo lo englobaría como estilo de vida más sano. Ejercicio, Alimentación, probióticos, ejercicio, reír claro, más, qué sé yo. Sí, ok, claro. súper de acuerdo en todo esto. Ya saben, o sea, bueno, o si no saben, ya se están informando, no es tan difícil cuidar a los riñones. Son pequeños cambios que se pueden hacer día a día. Nosotros ahorita estamos hablando mucho de las consecuencias, sobre todo de consecuencias desenfrenadas de que puede pasar. Esto, digo, no mentimos, las estadísticas están ahí. Pero sí, nuestra parte, nuestra chamba como profesionales de la salud sería la medicina preventiva. Siempre la medicina preventiva es la mejor en cualquier tipo de enfermedad. Entonces, aquí dicen también disminuir consumo de sal. Sí, disminuirlo, no evitarlo, porque luego hay gente que se va a los extremos y es nada de sal y eso también perjudica la tiroides. Entonces, no podemos no meterle sodio al cuerpo, también es necesario. Claro que de hecho, bueno, hoy para mí, mañana para ustedes, precisamente voy a hablar de eso en un reel, o sea, sobre un poco de la sal, qué tan buena o qué tan mala es, o sea, realmente en qué basamos todo esto, porque siempre insistimos mucho en consume menos sal, pero para que tengamos un poquito más idea de por qué es que insistimos tanto en disminuir la sal, pero que sigue siendo necesaria, ¿no? El sodio lo necesitamos para un montón de funciones, entonces tampoco podemos decir que nada de sodio, como tú dices. Mira, aquí están poniendo, me da risa cómo lo puso, pero tiene razón. Un camarada me dijo que podía tomar la sal que fuera mientras que fuera sal del Himalaya, ¿es cierto? Justo iba a decir que yo tengo un post hablando sobre la sal del Himalaya y cómo es un verdadero fraude. Por favor, dale hacia abajo que ya está en post viejitos, pero ahí lo explico muy bien. Aquí te lo resumo. No compren sal del Himalaya, compren la sal yodatada normal, o sea, la normal. Punto número uno, la sal del Himalaya es carísima y no tiene ningún beneficio extra a la sal normal. Punto número dos, también la sal del Himalaya carece de ciertos minerales que necesitamos y que los tenemos, es que la principal fuente luego viene siendo precisamente la sal. Entonces, nada de sal del Himalaya, cómprense la sal hidratada normal. Esto hablando para individuos sanos, porque luego me sale, no, pero es que si tienes tal enfermedad, ok, eso ya es punto y aparte, pero para un general y la mayoría de la población, con la sal yodatada que te venden ahí en el súper, con eso la armas súper bien. Súper bien. Ay, oculté los comentarios. ¿Qué más decía? Leer las etiquetas. Así es, también leer etiquetas, solamente que a veces no queda muy claro para las personas todo esto de qué es bueno o qué no en las etiquetas y creo que esto da también como para otra plática, pero sí es importante leer las etiquetas. Yo lo que digo, entre más número de ingredientes traigan y menos los puedas pronunciar, más químico, así de fácil. Dice, y la sal baja en sodio, pues con que Eh, no abuses. claro, yo creo que es más bien moderar la cantidad de sal, o sea, la sal normal, pero moderar la cantidad y ya está. Suple el sabor con cualquier otro tipo de condimento, con ajo, con Ujú. cebolla, con comino, con Pimienta, orégano, con orégano, pimienta. Claro, no albahaca. necesitas comprar otro tipo de sal, o sea, simplemente disminuye la cantidad de sal que usas y con eso puedes estar bien. Exactamente.
Es que de verdad, créanme, no es ni tan exageradamente caro ni tan difícil cuidarnos. No necesitamos superfoods carísimas, no necesitamos nada de eso. Yo te diría que irte a la canasta básica, a lo que la tierra te ofrece, esa siempre va a ser una buena opción para saber por dónde empezar a comer mejor. Y que de paso, obviamente, estás cuidando tus riñones. Pero insisto, 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 y no me voy a cansar de insistir, el agua, importantísima en todo esto, importantísima. Claro, y yo por eso, de hecho, a mí no me gusta a ningún alimento llamarle superfood, porque lo único que hacemos es incrementar su precio, o sea, Exactamente, aumentar su demanda, exactamente, disminuir su disponibilidad y aumentar su precio. Y cuando exactamente. realmente, si tú te pones a comparar un alimento con algún otro del mismo grupo, tienes los mismos beneficios. eh, y lo único que estamos haciendo al utilizar estos términos de superfood es aumentar el precio de cosas que deberían de estar, por el contrario, a una mayor disponibilidad para las personas. Entonces, Exactamente, sí, a mí en general me parece que cualquier fruta y verdura básicamente es una superfood. exactamente. Además que es la comida rápida más nutritiva, porque luego dicen, no, algo rápido. ¿Qué más rápido que una fruta? O sea, ¿qué más rápido que agarrar una manzana y morderle, no? Ahora, esto que dices que se les incrementan los precios y luego por eso la gente cree que comer bien es caro, mucho, mucho, mucho culpo a muchos coaches y de fitness, de health, de todo eso, que no sé si es por, no sé, no sé cuál es la intención realmente que haya por detrás o decir, ah, qué exótico, pero mucho de la concepción que se tiene que comer bien es muy caro, viene desde el punto de vista que la gente piensa que se tiene que comprar el té matcha de no sé qué y que te tienes que comprar no sé, un suplemento como, ¿qué te diré? Algo que sea caro, caro, caro. Eh, es que el matcha es el azaí, por ejemplo, que cómete unas fresas, no necesitas comprarte el polvo azaí traído de Brasil carísimo, cómete unas fresas, cómete una guayaba. Es, 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 es que no tiene, me da coraje que promuevan todo este tipo de superfoods porque generan más confusión con la gente y luego piensan que tenemos que llenar de cosas caras la despensa y no es así. Como tú dices, váyanse a la fruta de temporada, a la verdura de temporada. Por ejemplo, así que dicen, el matcha sale caro pero es rico, sí, pero el matcha, tómate un té verde, por ejemplo, y ahí tienes también muchos antioxidantes, muchos beneficios con el té verde. Y no necesitas gastar tus 800 pesos en un polvito. Entonces, va por ahí y tengan mucho cuidado también con los suplementos que ya hablamos. Luego están haciéndolo tipo preguntas como el ayuno intermitente, que luego hablaremos de eso. Tengo post al respecto. Si no encuentran una respuesta de una pregunta aquí, busquen en nuestros perfiles, porque muchas de estas cosas ya las tenemos, nomás cuestión de que le lean, ándale. Chequen la información que tenemos, que lo hacemos con mucho amor y yo sé que la doctora se quema las pestañas buscando la información, igual yo, entonces chequen nuestro trabajo, les va a gustar, yo sé, van a encontrar mucha información. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar para cerrar con broche de oro este live? Bueno, no, nada más. Yo creo que considerar, como les hemos dicho, que cuidarse es una cuestión un poquito más fácil de lo que parece. Infórmense de la manera que a ustedes les parezca más sencillo, pero siempre revisen que la información que estén obteniendo sea lo más confiable posible, ya sea en nuestros perfiles o en los perfiles de otros profesionales. Pero vayan Y pues nada con más, hacer, profesionales. claro, y que no se les olvide revisarse su función del riñón al menos una vez al año. Exactamente. Yo creo que esto de qué estudios necesitas, sí déjanoslo aquí
comentarios, porque si es bien importante, también voy a dejar la fórmula del agua y es la primera vez haciendo un live, entonces voy a ver cómo dejarlo guardado. Ténganme paciencia con eso, pero voy a intentar que esto se quede. Vale, pues genial. Pues muchísimas gracias, Cari. Ay, Me gracias. encantó la dinámica, porque quienes se unieron un poquito más tarde, es la primera vez que la nutrióloga Cari hace este tipo de dinámica. Entonces, pues les encargamos que vayan, que vuelvan a ver el lead desde el inicio, a quienes no alcanzaron a llegar, y que nos dejen sus comentarios sobre qué tal les pareció también, para ver si hacemos pronto alguna otra colaboración. Segurísimo que sí. Muchas gracias por desvelarte desde España, despertarte a las 5:00 y pico de la mañana para estar aquí, para resolver dudas. Muchas gracias, te lo agradezco. Y pues seguramente vamos a hacer muchos más. Gracias por toda la información tan digerida que nos das en tu página. Chequen su Instagram. La doctora tiene consultas en línea. No se asusten que por el hecho de estar en España la ven muy lejos. Con la consulta en línea, pues ahora sí que todos estamos bien conectados. Yo también quedo a sus órdenes para tener consultas en línea en prácticamente pues, cualquier tipo de alimentación que necesiten. Obviamente todo con ética y conciencia. Y también ahí está toda la información de cómo contactar a la doctora si necesitan una consulta privada. Y aquí pues también ya saben que en mi perfil, ahí les dejo mi número, un WhatsApp directo, es conmigo todo y quedamos a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, Cari. No, muchísimas gracias a ti. Les damos mucho las gracias también a todos ustedes los que estuvieron aquí. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo haberles aportado un poquito de conocimiento y ya nos estaremos viendo en más pláticas de estas, que es la primera de muchas. Aquí me van a tener y seguramente, no, seguramente a la doctora también. Sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por haberse conectado, por la participación. Voy a tratar de contestar algunas preguntas después, cuando quede esto posteado, pero si no, ya saben, pueden contactarse directamente con Cari o conmigo para cualquier consulta muy específica que requieran, o alguna consulta en línea. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo por las redes. Bueno, hasta luego, Adiós. que descansen. Bye.